Bueno, pero no tienen más teoría de... ¿Cómo que quedó a la mitad? No tienen más teoría de calentamiento. No, no llegó a dar, es como que se cortó la clase ahí al poco tiempo de arrancada y dejó la teoría a la mitad. Dijo que le iba a Ah, dar está la bien. clase siguiente. Bueno, bueno, entonces está un poco en el aire. Claro. Eh, bueno, vamos a ver si pueden ver. Bueno, yo te quiero hacer una consulta respecto a las comisiones. Te escucho bajito, Santiago. A ver, puedo cambiar el micrófono. Hola Carolina, disculpa la demora. Hola, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Genial. Yo no quería ninguna comisión y vi que no querían que sean de más de 5 y quedaron 3 de 5 y no llegué a entrar No, ninguna. no, está bien. En realidad eran 3 de 5 porque si no, para que una sea de 6. Ah, ok, ok. Bueno, me uno a la que yo quiera entonces directamente. Sí, sí. Genial, genial. Gracias. Eh, creo que te podés agregar ahí, no está, tenés permiso de edición. Joya. Sí, sí, sí. No sé si conocés a alguno de los chicos o Sí, sí, agregate. me voy a agregar la 3. Genial. Dale. Gracias. Porque si no, capaz que hacían dos comisiones de 6 y una de 3 quedaba. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, los últimos. Ah, ¿esa era tu duda, Santiago? Sí, sí, era eso nomás. Buenísimo. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones un poco para que puedan encarar los ejercicios. La idea no es darles todo resuelto para que puedan leer un poco y se interioricen un poco más. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a abrir la guía. Los que entraron recién hicieron algo de la guía. ¿Leyeron algo? ¿La tienen descargada? ¿La tienen a mano? Bueno, la guía consta de 5 ejercicios. Hay algunas partes que son parecidas al ensayo de laboratorio que vamos a hacer. Abrir acá. Ahí ven bien. Sí, se ve. Sí, Esperen un segundo.
Bueno, vamos a pasar para acá entonces. Disculpen que no me dejo usar la tableta de este otro lado del monitor. Bueno, ahí sí. Bueno, el primer ejercicio, no sé qué llegaron a ver de calentamiento. ¿Alguna cosita? Eh, La fórmula de calentamiento habló de de las clases de aislantes bien, y no mucho más. bueno, perfecto. Vamos a hacer un leve repaso para partir de una base. Imaginemos, ¿no?, que tenemos, ahí se ve bien el dibujo. Sí, sí. Bueno, nuestra ecuación de calentamiento, ¿sí?, era igual, ¿sí?, a una temperatura, a una sobreelevación de temperatura, ¿sí? Acá siempre vamos a hablar de sobreelevación de temperatura, ¿sí? Eso se lo había explicado el profe, que lo que manejamos es a partir de la temperatura ambiente. Por eso, nuestra sobreelevación de temperatura, ¿sí?, que la vamos a llamar tau, va a ser igual a la temperatura, ¿sí?, menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Esto sería por definición el, sobre, el sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo caliento, tengo mi máquina, ¿sí?, tiene un delta P que hace perder calor, ¿sí?, y hace que la temperatura suba, ¿sí? ¿Sí? Tita sube. Vamos a tener temperatura ambiente, ¿sí? Entonces tita sube y la sobrelevación de temperatura también. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa entonces? Esto va a empezar a calentarse, ¿sí? Y respecto de la temperatura ambiente, ¿sí?, vamos a tener, ¿sí?, una cosa así, que lo que va a hacer es llegar hasta, en el tiempo infinito, ¿sí?, una sobreelevación máxima. ¿Sí? Esta curva de calentamiento es igual a esa temperatura máxima por 1 menos E a la menos T, ¿sí?, sobre T mayúscula, que es la constante de tiempo. ¿Sí? T es la constante de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pide este ejercicio? El, el ejercicio 1. Analizar si son iguales las curvas de calentamiento y de enfriamiento. Nosotros acá vimos la de calentamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿La de enfriamiento cuál es? Ahí estamos viendo que calienta a partir de la temperatura ambiente, ¿sí? Y la de enfriamiento es que parte de una sobreelevación de temperatura, ¿sí? Más allá de la... va a tener una temperatura más allá de la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Respecto de una sobreelevación inicial, vamos a tener una leve caída de esto hasta el infinito. Bueno, disculpen ahí la forma. Hola, Tomás. Sí, esto es tiempo Buenas. y esto es sobreelevación de temperatura. ¿Qué pasa? Esto tenía la forma eh, de T0. Esperen, no les quiero volasear. Está. ¿Estuvieron leyendo la guía? La guía no, perdón, la teoría. Una parte nomás, no llegué a eso de la curva de enfriamiento. Solo la otra. Bueno, ahí vamos ahí. Eh, comportamiento, video ensayo, diapositiva. ¿Sí? Este apunte.
vamos a ir a la parte donde vemos las dos ecuaciones. Entonces este 0 todos ven la pantalla, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Entonces el primer gráfico arrancaría en un T inicial, digamos. O sea, Sí, el ok. primero arranca No en en cero T igual cero, 0. digamos. Está bien. ¿Sí? En sobreelevación de temperatura igual 0. ¿Sí? Y este en un T0. ¿Qué pasa? Eh, esto dijimos que es T0 por E a la menos. ¿Sí? Esto. Entonces, fíjense que en el gráfico este, ¿qué tenemos? Si nosotros partiéramos... A ver, ¿qué pasa? El primer gráfico es una máquina que parte de temperatura ambiente y hay un delta P ¿sí? Unas pérdidas que le hacen aumentar su temperatura. En este segundo caso de acá abajo, ¿sí? No sé si ven el cursor, el último que dibujé, es una máquina que parte de una sobrelevación de temperatura, pero no tiene calentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Su temperatura siempre baja. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una máquina que ya está caliente, ¿sí? Y yo le aplico un delta P? Va a pasar lo que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Se van a sumar las dos curvas. La curva de calentamiento, el comportamiento, va a tener que ver con las dos curvitas verdes estas punteadas, ¿sí? Y van a formar la otra de acá. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio, ahora sí, todo esto para introducir al, al ejercicio, ¿sí? ¿Qué pregunta? Si las curvas de calentamiento y enfriamiento, ¿cómo son cuando se fríen y se calienta, ¿sí? En cuanto al tiempo de enfriamiento y tiempo de calentamiento. Eh, piensen cómo sería el enfriamiento y cómo sería el calentamiento en cada uno de estos casos, y fíjense cómo variaría la constante de tiempo. Porque imagínense, si la constante de tiempo de calentamiento es igual que la de enfriamiento, ¿sí? El tiempo que tarda en calentarse va a ser el mismo que tarda en enfriarse, ¿sí? Porque en definitiva depende de este término de acá, ¿sí? De esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, no vamos al primero, motor asincrónico autoventilado. ¿Autoventilado qué quiere decir? Que cuando yo lo hago funcionar, ¿sí? Por refrigeración en superficie, ¿esto qué sería? Un motor que tiene un ventilador justo en el eje, ¿sí? Como todos los que hemos visto en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando lo alimento, empieza a calentar, ¿sí? Y a su vez empieza a enfriar porque el motor se mueve y se enfría, ¿sí? Porque es autoventilado. Pero ¿qué pasa cuando yo lo detengo? La constante de tiempo ahí me va a cambiar, ¿sí? Porque el motor autoventilado cuando está detenido, ¿qué pasa? Deja de andar el ventilador. Entonces fíjense cómo en funcionamiento o detenido, la componente de refrigeración va a ser distinta, ¿sí? Entonces ese es un poco el tema, a ver si va a calentar igual que lo que se enfría o si va a ser distinto. ¿Me explico o no se entiende? Digamos, en ese caso lo que variaría sería el H. Claro, tal cual. Y el Y ese, H está metido dentro de T, ¿sí? exacto. Y ese H que vemos no es que les lo llama emisividad, no es el mismo que la emisividad que vemos como la emisividad de un cuerpo que dependía de la temperatura al cuadrado. Es otro. A ver, el H es la emisividad. Vos decís que no es el mismo que de la temperatura, no te entiendo Claro, la dice pregunta. emisividad del cuerpo. Sí. Em, es como la temperatura que puede emitir en las condiciones en donde estaría trabajando ahora. Claro, no es la Pero, temperatura que puede emitir, sino la capacidad de emitir el calor, claro, y de que fluya, de alguna forma, por decirlo. claro, es que había una que no me acuerdo ahora bien, de Boltzmann, algo así, Sí.
decía que la temperatura perdón, el calor que intercambia un cuerpo con el medio dependía de la temperatura a la cuarta y emisividad del cuerpo. No es esta misma. Esta como que tiene en cuenta convección, conducción y todo junto, ¿no? Claro, esta tiene en cuenta todo. Ah, perfecto. Todo junto, sí, sí. ¿Y en las guías vamos a trabajar con ese valor o No, en vamos las guías directamente a catálogos? están acá indicados. Y fíjense que hay formas. Bueno, esto no es la guía. Bueno, primero que para este primer ejercicio es meramente cualitativo. Ah, perfecto. ¿Sí? Ver si la constante de tiempo aumentaría o bajaría. ¿Sí? Si Claro. es autoventilado o no. Bien. Entonces, bueno, en función de estos casos, que es más o menos lo que es ver si cómo se enfría y cómo se calienta. Sí, si las condiciones son iguales. Y Ah, ver si perfecto. se enfriaría más rápido de lo que se calienta. Perfecto. Después, por ejemplo, en el ejercicio 2 o más fácil acá que lo tenemos a mano, en el 3 no es necesario saber la emisividad. Si acá hay una relación entre, ¿sí? Despejando S por H, acá y acá, tenemos una relación entre la constante de tiempo, estas dos variables que las tenemos que son datos, ¿sí? La temperatura máxima que también es dato, ¿sí? Y el Q que también es dato. ¿Sí? Entonces, despejando S por H, no es necesario saber la emisividad del cuerpo, ¿sí? Sabiendo que es la misma en ambas ecuaciones. Después, bueno, algunas cosas para hacer los cálculos, que igual se lo pueden encontrar. ¿Sí? Es las constantes de conversión, ¿sí? Para pasar de, por ejemplo, de kilocalorías, a ver cuál es la que tenemos acá, kilocalorías por kilogramo. Ahí vamos. Voy a tener ayuda de memoria acá. ¿Sí? Para pasar de watts a kilocaloría por hora, ¿sí? Sabemos que el Q generado va a ser igual a 0,86 por el delta P. ¿Sí? El delta P en watts, ¿sí? Y nos daría todo en kilocaloría hora. Y la inversa, a ver, para kilocaloría por segundo, ¿sí? De watt a kilocaloría por segundo, es 0,239. Esto para que les quede más o menos en la memoria, después lo busquen si lo necesitan, pero básicamente es lo mismo. Pasamos de watt, ¿sí? A kilocaloría por segundo. Bueno, dicho esto, vamos a ver el segundo ejercicio que se trata, ¿sí? Se tiene un transformador en aceite, ¿sí? Los transformadores generalmente, para que entiendan, tenemos la cuba, tenemos lo que se dice la cuba, que es el lugar donde está metido el transformador, ¿sí?
Esto está inundado con aceite, ¿sí? Y adentro que tenemos el transformador. Imagínense que es un transformador trifásico de 3 columnas, ¿sí? Acá tenemos las bobinas, ¿sí? Esto está dentro del aceite, ¿sí? Eso sería un transformador en aceite. Nos da como dato la potencia nominal, nos dice que es elevada. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que tenemos que hacer un ensayo de calentamiento, pero al ser tan grande la potencia no disponemos de la carga suficiente para cargar el transformador, ¿no? Digamos, necesitaríamos hacer un ensayo indirecto. ¿Sí? Como vieron en Máquinas 1, si la máquina es muy grande, no es factible hacer un ensayo directo. Entonces hay que hacer un ensayo indirecto, que es un poco lo que hay que hacer acá. Entonces, ¿qué dice? Que como no se va a poner la carga directa, se necesita hacerle pasar una corriente, ponerlo en corto, hacer un ensayo en corto, ¿sí? Y hacerle pasar una corriente de cortocircuito, ¿sí? Que produzca el equivalente a las pérdidas, digamos, esto me va a producir ¿sí? Unas pérdidas en el cobre, ¿no? Esto tiene que ser igual a delta PQ nominal, ¿sí? Más delta P en el hierro nominal. Eh, ¿Sí? Que las pérdidas en el cobre sean igual que las pérdidas totales, ¿sí? Para poder hacer el ensayo de calentamiento, ¿no? Y bueno, un poco lo que tienen que ver acá, por un lado, es, bueno, quizás estaría bueno que el profe termine la teoría, ¿sí? Que lean el apunte, ¿sí? Y ver qué pasaría con esto. El tema de la curva real, la curva ideal, ¿sí? Y después, en la segunda parte, sí que pide calcular el valor de corriente de ensayo. ¿Qué quiere decir? Yo esto lo tengo en corto. ¿Y qué pasa? Recuerden que el ensayo en corto, las pérdidas en el hierro se despreciaban, ¿sí? Por eso necesitamos que nuestra corriente genere no solo las pérdidas en el cobre nominal, sino también las pérdidas en el hierro. Por eso la corriente tiene que ser un poco más alta. Bueno, eh, suponiendo que delta PQ sí, igual a las pérdidas en el hierro, ¿sí? Esto recuerden que era la condición de máximo rendimiento. En función a esto, ver cuánto debería valer la corriente que le tengo que inyectar para que las pérdidas en el cobre sean igual que las pérdidas totales, ¿sí? Sí, lo tienen que hacer con respecto a la nominal. Fíjense que no tiene ningún dato. Habría que referenciarlo con respecto, digamos, y nominal sería dato. ¿Alguna duda ahí? ¿Se entiende No, más o menos a qué apunta el ejercicio? Bueno, después, en el ejercicio 3, ¿de qué habla acá? Si acá ya nos empieza a dar datos, es un poco parecido a lo que teníamos recién, el esquema, pero fíjense que acá tenemos un transformador y nos pide hallar las constantes de tiempo de cada uno de los elementos. Entonces, en función al tau máximo que nos indica acá, ¿sí? Digamos, este sería el tau máximo entre el núcleo y el aceite. Este sería entre el cobre y el aceite, ¿sí? Y este sería entre el aceite y el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta es cómo se distribuyen las potencias. ¿Qué tenemos? Vamos a dibujar. Vamos a hacer uno monofásico, un poco más fácil.
y esto metido en una cuba con aceite. ¿Sí? Hay aceite. A ver, para que... Vamos a buscar un... Sí, para que se entienda un poco mejor qué es lo que queremos graficar. Sí, fíjense que tenemos las bobinas, el núcleo, todo adentro de una carcasa que tiene aletas para refrigerarse. Sí, hay diferentes formas de transformadores. Pueden ser con aleta, con tubos, hay diferentes formas. Pero bueno, ¿qué pasa? El aceite que está acá adentro está en contacto con el núcleo, ¿sí? Y está en contacto con el cobre. Así que sería esto clarito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener una transferencia de calor eh, del cobre al aceite, ¿sí? Ahí va un delta P que va del cobre al aceite. Va a haber otro delta P, este es el mismo, y va a haber otro delta P acá, que va a ir del núcleo eh, al aceite. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema acá es saber que el aceite, el calor que recibe el aceite, va a estar dado por el delta P del cobre, ¿sí? Más el delta P del hierro. ¿Sí? El calor que van a recibir acá para hacer después las ecuaciones estas. ¿Sí? Tengan en cuenta que la transferencia de calor es de los dos elementos, del cobre y del hierro para el aceite. Eh, a ver si hay algún detalle más que les pueda ayudar para resolverlo. De último, en la clase que viene lo podemos ver en la práctica. Este es el 3, dijimos. ¿Cómo se interpreta el de el aceite al ambiente? El del aceite al ambiente sería este acá. O sea, El aceite al ambiente, ¿qué le da? C de temperatura, pero supongo que o sea, acá no estamos hablando de la forma del transformador, porque puede tener distintos tipos de forma y qué sé yo, el aleteado o lo que sea. Claro, claro, eso va a determinar una determinada temperatura de trabajo de nuestro transformador. La idea es saber que cuando nosotros hagamos las cuentas, este delta P que sale para acá va a estar dado por digamos, en régimen permanente, ¿sí? ¿Qué pasaría? Va a estar toda una temperatura acá adentro, cada uno va a estar a una temperatura, se la va a transmitir al aceite, y todo ese calor que se transmite al aceite se va a transmitir al ambiente. ¿Sí? Acá, ¿qué va a salir? El delta PQ, que es lo que les decía acá en realidad, lo que les quería decir hoy. Más el delta P en el hierro. ¿Sí me explicó? Yo, profe, Bueno, tengo sí, una duda entiendo. ahí. Sí.
los tau, esto que nos están dando, núcleo aceite 20 grados, ¿es Sí. sobre elevación de temperatura o es Claro, esta es la sobreelevación de temperatura en régimen permanente, digamos? en régimen permanente. Ah, perfecto. Sí, sí. Por eso decimos que es el tau máximo. Sí, porque en régimen permanente la temperatura máxima a la que va a llegar es el tau máximo. Claro, con T infinito. ¿Sí? Eh, bueno, lo que les dije hoy, de acá sacar que, digamos, entre estas dos ecuaciones, nos quedaría que T, que la constante de tiempo, es igual a G por C, y sobre Q por tau máximo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Despejé bien? ¿Se entiende? Decimos que S por H es igual a tau máximo, perdón, es igual a Q sobre tau máximo. Sí, bueno, y con esto salen las cuentas. Después yo tengo acá los resultados, los podemos ver la clase que viene. Eh, Después el 4. Esto, bueno, esto ya es muy similar a esto es importante que capaz que lo hagan para tener más claro el ensayo que vamos a hacer en la clase que viene. Si bien el ensayo es bien monótono, básicamente alimentamos un bobinado y medimos la variación de resistencia, es lo único que hacemos. Pero bueno, después el práctico tiene que ver con esto. Así que capaz que está bueno que traten de avanzar con esto. Espero que mañana el profe pueda avanzar con la clase. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pide. Sí, porque básicamente el práctico es el ejercicio 4 en algunas partes. ¿Del 3 hay alguna duda? Sí, yo sé que capaz que lo ideal sería que lean el apunte. Sí, el apunte este. Que acá se van a poder sacar varias dudas. Todo esto que estuvimos explicando está básicamente en el apunte. ¿Sí? No, a mí me queda bastante claro. Bueno, entonces pasamos al 4. Bueno, tenemos un transformador también, determinada potencia, así condiciones nominales, nos da el peso de las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro, el tipo de conexión, eso básicamente no lo usamos para nada, ¿sí? Y nos da esta medición. Y fíjense ¿qué es lo que hacemos? Medimos la temperatura de la máquina, ¿sí? En función del tiempo. En T igual 0, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra temperatura ambiente. ¿Sí? Nosotros partimos de ahí, nuestra temperatura ambiente, como les expliqué hoy al principio. La sobrelevación, que es 0, ¿sí? Porque tenemos 18 grados también. Entonces, a medida que esto va aumentando, que pasa el tiempo, ¿no? 1, 2, 3 horas, lo que tenemos es que la temperatura aumenta, ¿sí? La sobrelevación de temperatura es la temperatura esta menos la temperatura ambiente, que es la temperatura ante igual 0, ¿sí? Básicamente todo lo que vamos a trabajar es con la sobrelevación de temperatura. Fíjense que coincide. Acá el dato dice que la temperatura ambiente fue de 18 grados y sí, coincide con T igual 0. Si la máquina ni bien arranca, está a temperatura ambiente. Bueno, lo primero que nos pide es calcular la constante de tiempo y el calor específico en forma analítica. Entonces, ¿qué pasa? La constante de tiempo que dijimos ¿de dónde salía en la ecuación? ¿Sí? Fíjense que teníamos el tau máximo por el 1 menos t.
¿sí? La ecuación de acá. Así que la sobrelevación de temperatura es igual al tau máximo por 1 menos c a la t sobre la constante de tiempo. Nosotros vamos a ver, de nuevo acá, vamos a tener este punto, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? 11 puntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener nosotros. En realidad acá, vamos a hacer mejor esto. Fíjense cuál es el dato que nos está dando este gráfico. Si estos últimos 4 puntos son iguales, ¿qué nos está diciendo? ¿Este valor cuál sería? Tau máximo. Tau máximo, ¿sí? Ahí ya tenemos un dato. Tau máximo, ¿sí? Entonces, de esto, de tau, de t igual, ya tenemos este dato. ¿Y qué nos faltaría? La constante de tiempo. Entonces, si tengo la curva, ¿sí? Tengo tau de t, ¿sí? Y tengo esta ecuación, de lo cual esto ya lo conocemos. Fíjense que metiendo un tiempo podemos despejar la constante de tiempo, ¿sí? Después nos pide, ¿se entiende hasta ahí? Yo de Sí, acá puedo despejar, y si lo hacemos para distintos tiempos, debería darle, debería dar lo mismo. Y debería si dar no lo da lo mismo. mismo, tendríamos que tomar un promedio. Y un promedio, sí, se podría tomar un promedio Perfecto. de todos los puntos. Esta es la forma analítica de hacerla, ¿no? Que ya van a ver en la guía acá en el desarrollo, en esta otra. Sí, acá está todo explicado, el método de los incrementos constantes, esto también. De acá vamos a sacar T, la constante de tiempo. Y se resume ahora después el calor específico. Fíjense que sería acá C. Fíjense que de la ecuación que teníamos hoy, de esta de acá, ¿sí? Tenemos casi todos los datos. Tenemos tau máximo, tenemos Q generado, tenemos G, ¿sí? Que es el peso de la máquina, ¿sí? Y lo que nos pide es despejar la constante, ¿cómo es? El calor específico, ¿sí? Después, en el punto B, en forma gráfica la constante de tiempo. Bueno, para sacar de forma gráfica la constante de tiempo, que esto es parte del práctico, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Nosotros sabemos, acá en la guía, esta mano, esto acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Que la derivada de tau respecto del tiempo es igual a la temperatura, a la sobrelevación de temperatura máxima. Ven que les acerco un poco. Sobrelevación de temperatura máxima. ¿Ven bien ahí? ¿O está medio chiquito todo? Se ve No, bien. se ve bien. Bueno, fíjense que uno, bueno, haciendo analíticamente el desarrollo, puede sacar que la derivada de la sobrelevación respecto del tiempo es igual a tau máximo menos el tau instantáneo, ¿sí? Sobre la constante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la pendiente, ¿sí? La pendiente de esta curva, ¿sí? Que es delta tau
sobre delta tiempo. ¿A qué va a ser igual? A este cociente. Fíjense que esto, tau, tau máximo menos tau, ¿qué sería? Este tramito. Tau máximo es este de acá. Moviéndome por la curva, este valor de acá arriba sería este tramito de acá. Tau máximo menos t, menos tau, perdón. Tau máximo menos tau. Divido la constante de tiempo, me da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, ¿qué es? Delta tau sobre delta t. Delta tau es este. Entonces fíjense que el delta t termina siendo, si esto es igual al delta tau, el delta tiempo va a terminar siendo la constante de tiempo. ¿Me explico? Y no puedo escribir acá arriba. ¿Qué dijimos? Para este tiempo, esto es delta tau, ¿no? Esto tiene una pendiente, ¿sí? Esto acá es un delta tiempo. Entonces, ¿qué dijimos? Que la derivada de tau respecto del tiempo es igual a la pendiente de la recta tangente, que es igual a tau máximo menos tau sobre t. ¿Esto qué es? Delta tau, el que tenemos acá. ¿Y esto qué es? Mi delta tiempo sería. O sea que el delta tiempo va a coincidir con la constante de tiempo. Es por eso que gráficamente, si nosotros tiramos una tangente, ¿cuál podría ser una forma de tirar tangentes? ¿Cómo podría ser para tirar la tangente en el punto cero? Teniendo estos puntos. Lo más cercano que me puedo aproximar acá, que es entre estos dos, ¿no? Entre estos dos tiro una recta. Entonces acá hago el delta tau y acá el delta tiempo, ¿sí? Pero fíjense que hay otros puntos donde es mejor hacer esto. Si yo me paro acá, en vez de hacerlo entre estos dos, ¿sí? La pendiente la puedo sacar de acá. ¿Sí? Vamos a ampliarlo eso. Vamos a... Imagínense que tenemos un punto acá, un punto ahí, ¿sí? Y un punto acá. Lo que yo digo es, bueno, tenemos... Si este es el punto que queremos analizar, ¿qué hacemos? Vamos un punto adelante y un punto atrás, ¿sí? Y tiramos la recta que une esos dos puntos. Bueno, fíjense que es una forma de aproximar la recta tangente. Tiramos una paralela, ¿sí? Las dos deberían ser paralelas. Y acá tenemos ya la pendiente. Luego hacemos el delta tau sobre el delta t, ¿sí? Y esto sería el tiempo. ¿Se entiende? ¿Me explico a lo que voy acá? Sí. Bueno, ¿qué más pedía? Eso sería una forma de calcular de forma gráfica la constante de tiempo. Después nos dice, suponiendo que el ensayo se suspende a la cuarta hora. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá hay un ensayo directo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se llega básicamente hasta la temperatura máxima. Si nosotros ensayamos una máquina y queremos saber a qué temperatura va a llegar, probablemente no queremos ver realmente si va a llegar a una temperatura que dañe el aislante o no. No quiero decir, sí, llegó a 200 grados, el aislante no va a aguantar. Ya está, ya llegué a los 200 grados y estoy degradando la aislación. Entonces, imagínense que llegamos hasta la cuarta hora para no llegar a una temperatura muy alta. ¿Qué pasa? Va a ser lo que nosotros hacemos en el práctico de la próxima semana. ¿Sí? Tomamos pocos valores para no llegar al valor total y a partir de esos valores vamos a tratar de
calcular el tau máximo, ¿sí? El tau máximo lo vamos a calcular mediante el método de los incrementos constantes, que se lo pueden encontrar acá también, a ver si está a mano. Bueno, este es un poco lo que veíamos hoy, ahora que me acordé del punto 1, cómo se calienta y cómo se enfría. Aunque trata de hablar de otra cosa acá, por las clases de servicio. A ver, creo que está más arriba. Para que se queden tranquilos que pueden encontrar acá el método. Acá está. ¿Sí? Básicamente, lo que nosotros vamos a tener es solamente un par de puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aplicar el método de los incrementos constantes, ¿sí? Para sacarlo gráficamente. ¿Y en qué consiste este método? A ver. Este delta tau, acá que tenemos tau y acá tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? De este lado graficamos delta tau. Entonces decimos, este delta tau, el 1, como está acá, lo vamos a poner de este lado. Listo. Este delta tau corresponde para este punto, ¿sí? Acá. Ahora agarramos este delta tau, ¿sí? El 2. Lo graficamos acá, ¿sí? Lo trasladamos esto acá, ¿sí? Vamos a este punto, ¿sí? Y nos da otro punto. Bueno, así hacemos con todos. Y si esto fuese la recta ideal, deberían coincidir todos los puntos. Pero bueno, con 2 puntos ya podríamos trazar una recta. ¿Sí? Y el lugar donde corta acá, esta recta, ¿sí? La ordenada del origen de esta recta, es el tau máximo. ¿Sí? Esa es una forma de calcular el tau máximo, ¿sí? De forma gráfica. Fíjense que deberíamos llegar, ¿a qué valor deberíamos llegar acá? ¿Cuál debería ser el punto este? ¿Qué valor? ¿Cómo podríamos verificarlo en función de los datos del ejercicio? 43 sería. Claro, exacto. Debería dar 43. Sí, ahí tienen un valor de referencia para saber a qué valor debería llegar esto. Bueno, después calcular el tiempo que podría funcionar con un 20% de sobrecarga. ¿Sí? Fíjense que ¿qué sería un 20% de sobrecarga? A ver, si no me equivoco, creo que eso sería un 20% en la corriente, ¿sí? Eh, a ver. A, B, C, D. Sí, fíjense que acá tenemos qué significa factor de sobrecarga, que es la relación entre las potencias. Está acá abajo de todo. Sí, básicamente acá está la ecuación por la cual podríamos calcular en función del factor de sobrecarga, que es la relación entre... ¿Dónde está?
Estaba definido más arriba. En la guía no está, profe, que es potencia sobre potencia nominal. Eh, bueno, a ver, espérenme que acá no les quiero hacer un lío. Porque lo que habíamos hecho acá con el profe era distinto. Bueno, pero básicamente es aplicar esta ecuación de acá, ¿sí? La constante de tiempo ya la tenemos calculada, ¿sí? A queda definida como, ¿sí?, la relación entre la potencia fija y variable. Estos datos los tenemos, ¿sí? Fíjense que el ejercicio nos daba las dos potencias, o sea que estos datos, A es dato, vamos a ver la ecuación más abajo, ¿no? ¿Sí? Y K sub C sale de acá, ¿sí? Eh, bien. Y después, por último, nos pide graficar el tiempo de trabajo en función del coeficiente de sobrecarga, ¿sí? Siendo el coeficiente de sobrecarga la relación entre la potencia y la potencia nominal. Esto es más que nada analítico y de la teoría, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo mismo, lo que estuvimos hablando hoy. ¿Qué pasa con la curva? Sí, hay que analizar sobre un mismo gráfico qué es lo que pasa con eh, con la curva si variamos la emisividad, ¿sí? Esto es un poco lo que hablamos en el primer ejercicio. Y el último punto, hemos hecho esto y en base a la curva tenía la emisividad. Bueno, y fijarse acá qué pasa con la curva cuando varía P. Esto es un poco analizar las ecuaciones. Bueno, creo que eso es un pantallazo bastante amplio de lo que van a tener que hacer en la guía. Nos quedan 5 minutos. No sé si tienen alguna duda en particular. Cualquier cosa arrancamos otra sesión. Yo Les por mi pido que parte, No, no. en específico bueno, no, les tendría que pido que leer para la próxima. Sí, decime. No, no, nada, nada. Bueno, les pido que para la próxima miren el video. Sí, que tenemos en el campus. Sí, un video muy cortito. Creo que son 6 minutos, si no me equivoco. Donde básicamente muestra la operatoria. Sí, está bueno que vayan con esto visto, así no están tan perdidos. Bueno, ahora no me carga, no sé si no sigue el servidor. Son 6 minutos donde mostramos cómo los tipos de instrumentos, cómo lo conectábamos. ¿Sí? Y bueno, lleven leída la guía también. Sí, que no es muy largo. Básicamente explica algún par de cosas. Esto de la resistencia ya lo hicieron en máquinas 1. Y el objetivo básicamente
es determinar de forma gráfica y analítica la constante de tiempo, sacar el tau máximo con el método de los incrementos constantes, ¿sí? Y bueno, no hay mucha historia, es muy parecido a lo que vimos recién en la guía. Así que bueno, si no tienen ninguna duda o algo que quieran preguntar, ya estaría por hoy. Yo no tengo dudas. Gracias, Bueno, profe. nos vemos el miércoles a las 18. Dale, Vamos. nos vemos. Chau. Hasta luego, Chao. gracias. Nos vemos.